Primera parte. El diagnóstico de la enfermedad colectiva. Capítulo 1. Psicosis colectiva. 1.1. Ansiedad generalizada, estrés crónico, depresión social. La locura no siempre grita. A veces sonríe, viste traje y te da los buenos días. Hay un tipo de locura que no se grita, que no se ve. Una locura silenciosa que no se manifiesta con alaridos en las calles ni con gestos desbordados, sino con ideologías, con rutinas perfectamente estructuradas, con rostros que sonríen por fuera y se desmoronan por dentro, con vidas que siguen el guión sin cuestionar el libreto. Esa es la locura de nuestro tiempo, una psicosis colectiva que se ha normalizado, institucionalizado y hasta estetizado. Estamos atrapados en una sociedad enferma, pero lo más alarmante es que ya no lo sabemos. Aquí el loco no es quien ha perdido el juicio, sino quien se ha adaptado sin resistencia a un entorno descompuesto. Hoy, quien se atreve a decir que algo no está bien, que algo huele a pútrido en el alma de la civilización, es inmediatamente señalado como fóbico, radical, conspiranoico o simplemente inadaptado. Porque en un mundo invertido, la lucidez, la capacidad de cuestionar, de discernimiento y del pensamiento crítico, es la verdadera herejía. Nunca en la historia de la humanidad habíamos estado tan profundamente vacíos y carentes de sentido. La tecnología con su gran avance ha ampliado nuestras capacidades externas, por ejemplo, tenemos una gran capacidad de intercomunicación a nivel mundial, de manejo de datos, de accesibilidad a la información, por poner solo algunas muestras, pero por alguna extraña razón, en lugar de ayudarnos a ser mejores, nos ha atrofiado nuestras capacidades internas. Tenemos acceso a miles de libros, pero cada vez leemos menos, tenemos acceso desde nuestro teléfono a una gran cantidad de obras de los filósofos clásicos y modernos, pero nuestra capacidad de razonamiento, análisis, discernimiento y debate ideológico se hace cada vez más endeble. Podemos tener comunicación en segundos con alguien que se encuentra del otro lado del mundo, pero la comunicación en el hogar ha disminuido o ya ni siquiera sabemos mantener una conversación en silencio con nosotros mismos, sin caer en la ansiedad, vivimos con miedo al silencio, como si allí habitara un monstruo. Y quizá haya algo de verdad en eso, pues en esta sociedad enferma a la que nos hemos tenido que acostumbrar, nos ha llevado a ocultar partes de nosotros mismos que pensamos que es mejor no ver, y el silencio puede llevarnos a revelar lo que hemos intentado enterrar, como pueden ser nuestras actitudes insanas, egoístas, nuestra falta de empatía, traumas, miedos, debilidades, bloqueos emocionales, etc. Preferimos de manera inconsciente ocultarlas para evitar verlas de frente, pues no tenemos tiempo en este mundo acelerado para confrontarlas, y no vaya a ser que el silencio nos lleve al autoanálisis y el discernimiento, lo cual podría causarnos incomodidad, pero también tendría la capacidad de hacernos observarlas, entender su origen y así llegar a poder curarlas. La ansiedad, la depresión, el insomnio, los ataques de pánico, los trastornos alimenticios, las adicciones, el consumismo, la dependencia a los fármacos y a las pantallas no son enfermedades individuales, sino síntomas de un mal sistémico. Estamos intentando sobrevivir en un entorno que ha sido diseñado para impedirnos florecer. La exigencia de productividad constante, la autoexplotación convertida en virtud, la competencia encubierta como motivación, la superficialidad premiada y el pensamiento profundo penalizado. Todo esto nos ha llevado a una forma de vida donde la alienación, pérdida de la propia identidad y condicionamiento de la personalidad en base a factores externos como el social, político o económico, es la norma. Ya no se trata solo de lo que hacemos, sino de lo que inconscientemente somos obligados a hacer, como identificarse a uno mismo con una marca comercial, con el objetivo de diferenciarse y conseguir mayor prestigio, construir avatares sociales, personajes públicos de nosotros mismos donde publicamos nuestros viajes, desayunos, amistades, reuniones y un largo etcétera. Hemos convertido la vida en una vitrina. Nos exponemos, nos editamos, nos vendemos. Cada publicación, cada fotografía, cada opinión cuidadosamente calculada para no incomodar, para ser aceptados, para pertenecer. Pero en el fondo, todos sabemos que toda esa construcción banal de nosotros es tan solo una falsa apariencia, que tiene el propósito de llenar nuestro vacío existencial. Si vemos un poco más profundo, podemos darnos cuenta de que esta psicosis no es solo emocional, es espiritual. Hemos roto el vínculo con esa parte esencial de nosotros como humanos.
Podríamos pensar que la parte espiritual es algo imaginario e irrelevante en esta época moderna, pero con ese pensamiento estaríamos cayendo en un grave error existencial. Veamos lo que pensaba al respecto el notable médico, psiquiatra y psicólogo Carl Gustav Jung, creador de la psicología analítica. Con respecto a esto mencionó que, el hombre moderno en comparación con el hombre arcaico, ha retrocedido notablemente en su desarrollo psíquico, pues no somos más listos, ni somos más felices. Tampoco sabemos vivir mejor, y que la visión naturalista, materialista y cientificista, es precisamente la que nos está despedazando. Los dogmas basados en esta visión moderna nos otorgan un dominio casi perfecto sobre lo material, pero a costa de nuestra propia alma y de vivir sin nuestra parte espiritual, lo que tarde que temprano nos llevará a vivir en un vacío existencial, a la desesperación y a la falta de sentido. El hombre arcaico vivía lleno de sentido, disfrutaba de manera consciente el contacto con la naturaleza, con las personas y con su parte espiritual, mientras que el hombre moderno, aunque vive lleno de bienestar material, de placeres inmediatos, ha perdido la conexión con la naturaleza, con las personas, con su parte espiritual. Lo que lo ha llevado a perder el sentido de su vida. Las palabras de Carl Jung deberían de hacernos perder la soberbia que nos mantiene cegados y reconsiderar la importancia de la trascendencia de lo espiritual que habita en cada uno de nosotros. Considero importante abordar, aunque sea brevemente, el tema de la espiritualidad, la cual no pertenece en exclusiva a ninguna de las religiones dogmáticas que conocemos. Más aún, estas han sido en muchos casos las causantes del distanciamiento y rechazo de muchos humanos en temas relativos a la espiritualidad. De manera resumida podemos comprender al espíritu, como el todo. Es la energía primigenia que actuó justo en el origen de todo lo existente, la cual se encuentra presente e inmanente en cada cosa del universo. Es la esencia que habita en cada uno de nosotros y a la cual pertenecemos, es, y va más allá de solo nuestro cuerpo físico, de nuestra mente, de nuestro cerebro y traspasa los límites de la muerte, por lo tanto es eterna. Entonces podría decirse que la espiritualidad desde este punto de vista es la necesidad inherente del ser humano para querer conocer y comprender su origen, su esencia, esa parte que habita dentro de él y a la cual podemos llamarle conciencia divina o Dios. Si te interesa profundizar en este tema, se recomienda el libro Un viaje sin retorno, Vida y tú de qué vas, de Tomás Barranco. Dicho lo anterior, la espiritualidad no pertenece en exclusiva a ninguna de las instituciones religiosas, ni tiene que ver con los dogmas, creencias o normas establecidas por humanos, donde en muchos casos existe manipulación y la tendencia de control por el mismo hombre a través de las instituciones, las cuales piden acatar y obedecer ciegamente sus instrucciones, sin permitir que las personas puedan analizar o cuestionar nada acerca de lo planteado. Bajo la perspectiva de lo mencionado, podemos ver que la espiritualidad no es obsoleta y retrógrada, como el pensamiento científico y tecnológico moderno nos quiere hacer creer, pues la ausencia de trascendencia en nuestra existencia nos lleva a vivir bajo una percepción distorsionada de la realidad, donde la capacidad de introspección y de autopercepción ha sido reemplazado por el entretenimiento. La contemplación ha sido sustituida por la distracción. Ya no sabemos estar quietos, porque estar quieto es verse. Y verse duele. Ver el vacío interior, ver la trivialidad, ver la mentira, ver la ruptura familiar, ver el abandono del propio ser. ¿Y los niños? ¿Y los jóvenes? Son las primeras víctimas de este experimento global. Niños medicados por ser inquietos en aulas deshumanizadas. Adolescentes que construyen su autoestima en base a algoritmos. Jóvenes sin guía que no creen en nada, que no esperan nada, que lo han visto todo sin haber vivido casi nada. Desgraciadamente el suicidio juvenil ya no es una anomalía, es una estadística creciente. Pero seguimos mirando hacia otro lado, entretenidos con la próxima serie, el próximo reality, el próximo escándalo, la próxima distracción. Todo antes que confrontar la verdad. Hemos creado una cultura de degradación disfrazada de progreso. Lo más perverso de esta psicosis colectiva es que se alimenta de nuestra desconexión mutua. Nos han enseñado a desconfiar del otro, a vernos como competencia, amenaza, carga. Se ha roto el lazo comunitario. La amistad se ha vuelto utilitaria. El amor, una transacción emocional.
La familia, un concepto que genera incomodidad en ciertos discursos oficiales y que ha sido debilitada por ideologías donde lo importante ya no es el bien común del hogar, sino el bien individual, donde ya no se ve bien el sacrificio por los que amas, ni el esfuerzo por mantener la unidad. Estamos cayendo en una soledad planeada y fabricada, la cual es muy eficaz para romper nuestros lazos de unidad social. Un individuo aislado es mucho más fácil de controlar. Y sin red afectiva, sin identidad, sin comunidad, sin vínculo genuino, el ser humano queda a merced del mercado, del Estado, del algoritmo, y el individuo se vuelve presa fácil en el juego de la manipulación por ese gobierno en las sombras, un gobierno que no tiene cara visible, no tiene nombre ni bandera y que se mueve a sus anchas por el mundo desde el anonimato, pero con un gran poder económico y político. Tal vez podamos vislumbrar la identidad de uno de sus tentáculos de ese gobierno, pues sus brazos actuantes se dejan ver a través de las corporaciones multinacionales y sociedades de inversión más grandes del mundo, como BlackRock y Vanguard, que mueven más dinero que la gran mayoría de países del mundo. Sería interesante preguntarnos, ¿cuál es el objetivo real de esos entes de poder supranacionales? Podríamos creer que es acumular más poder y dinero, pero si lo pensamos bien, ellos controlan las máquinas de impresión del dinero y tienen un enorme poder político, económico y social. Entonces, podría ser que su objetivo vaya más allá de lo material, y lo que buscan sea extraviar nuestra humanidad. ¿Será que nos encontramos dentro de una batalla? Donde lo que se busca conquistar es el control de nuestra mente y de nuestra parte espiritual. Los antiguos sabían que el alma enferma arrastra al cuerpo, que la desorientación espiritual lleva al colapso psíquico. Pero hoy nos hemos reído de esas verdades, hemos llamado superstición a la sabiduría ancestral y ciencia a todo aquello que ignore el alma. Hemos tecnificado tanto a la vida, que la hemos vaciado de humanidad. Y, sin embargo, en medio del caos, hay algo que se resiste. Una pequeña llama que no se apaga del todo. Tal vez sea esa inquietud que sientes al leer estas palabras. Esa voz que te ha susurrado, aunque sea una vez, esto no es vida. Esa sospecha de que podríamos vivir de otra forma. Esa nostalgia de un mundo que nunca viviste, pero que sabes que es posible. Este libro no busca causar angustia, pues ya de eso tenemos bastante, más bien busca abrir el panorama y enfocarnos en lo que es nuestra vida cotidiana, en lo que es el mundo en el que vivimos, para ser reflexivos y con ese entendimiento poder despertar y ser conscientes. Porque no hay cura sin diagnóstico. Y no hay diagnóstico si se niega la enfermedad. Lo que vivimos hoy no es normal. No es sano. No es humano. Y hasta que no lo reconozcamos, seguiremos repitiendo este ciclo de sufrimiento y desconexión. La buena noticia es que la locura puede ser revertida. La psicosis colectiva no es irreversible. Pero requiere coraje. Coraje para ver lo que no queremos ver. Coraje para romper con la inercia. Coraje para resistir la presión social de adaptarse a un sistema cuyo objetivo es ir minando lo que nos hace humanos, que quiere destruir esa energía consciente que vive dentro de nosotros, a la que podemos llamarle energía primigenia, ser consciente o Dios. Si ponemos atención podemos ver cómo en la sociedad actual hay una sensación invisible que atraviesa los días de millones de personas, se presenta como un nudo en la garganta sin motivo aparente, una presión en el pecho al despertar, una sensación de que todo es demasiado, de que uno no llega, de que algo falta, aunque aparentemente nada falte. Lo llaman ansiedad, estrés, depresión. Nombres clínicos para una herida mucho más profunda, la pérdida de sentido, la desconexión del alma, el colapso interior de una sociedad que ha olvidado respirar. Todas esas sensaciones son un grito del alma que pide que despiertes, que reacciones y rescates tu humanidad. La epidemia no es viral, es existencial. La angustia, el egoísmo, la banalidad y el estrés se han instalado como compañeros cotidianos, y lo más inquietante es que ya ni se cuestiona, se ha normalizado, vivimos apurados, pero sin dirección. Y así, día tras día. Desde temprano, el despertador suena como una alarma de emergencia. El cuerpo reacciona antes que la mente. Antes que nada, se toma el teléfono, redes sociales, notificaciones, un poco de café. Ya el día empezó y uno siente que va detrás. Las agendas están llenas, pero los corazones vacíos. Hay ruido en todas partes, pero no hay diálogo interior. Nos empujan a hacer, producir, reaccionar,
pero casi nunca a simplemente estar. La ansiedad generalizada no es solo un problema de salud mental, es un síntoma de un modelo de vida inhumano, incompatible con la lentitud, la pausa, la contemplación. Es el grito de una psique ahogada por las exigencias externas y las expectativas internas. Es el precio que pagamos por vivir desconectados de la hora, permanentemente exiliados del presente. Vivimos preocupados de un futuro incierto y temerosos de un pasado que no hemos sanado. En medio, el presente se escapa, se diluye, se fragmenta. No es extraño que el cuerpo enferme si el alma está ausente. Deberíamos poner atención a las voces de personas de avanzada edad, que ven claramente en retrospectiva y se dan cuenta de que debieron trabajar menos y vivir más, disfrutar a sus hijos, a su cónyuge, a sus padres, hermanos, a sus amigos, haber paseado más por el bosque, por las playas, pues todos esos bienes que acumularon con tanta ansiedad se quedarán aquí y solo podrán llevarse lo vivido. 1.2. El estrés como nueva religión. Nos han hecho creer que vivir estresado es señal de éxito. Que estar ocupado es sinónimo de importancia. Que no tener tiempo es una virtud. Así, la hiperproductividad se ha transformado en una forma de prestigio. Pero debajo de ese ritmo frenético hay cuerpos agotados, mentes dispersas y corazones rotos. El estrés crónico, esa tensión constante e invisible que ya no se identifica como problema, sino como virtud fundamental de las personas exitosas, nos desgasta lenta e implacablemente. Y lo más perverso es que la cultura moderna lo recompensa. Mientras más corras, más válido pareces. Mientras más te exijas, más dignidad te asignan. Debemos darnos cuenta de que vivimos en una cultura de la productividad, donde lo único importante es producir y consumir, pero si lo pensamos bien, el ser humano no nació para vivir de ese modo. No somos máquinas al servicio del sistema productivo, más bien somos seres humanos, dotados de dones, de talentos, de virtudes, las cuales florecen cuando uno vive con tranquilidad, con silencio interior, pues de otro modo el alma de manera silenciosa empieza a apagarse y los dones y virtudes quedan enterrados bajo el estrés, el consumismo y la distracción. Personajes como Pitágoras, Platón, Sócrates, Johann Sebastian Bach y Mozart lograron ofrecer lo mejor de sus dones y talentos a la humanidad, gracias a que vivieron fuera del ritmo ajetreado y las distracciones constantes de las sociedades actuales, que hacen que los vínculos se resientan, que la creatividad se aplane, que la alegría se marchite. Lo humano retrocede y lo mecánico avanza. Y así, en nuestro mundo moderno lo que empezó como una adaptación al sistema, se convierte en una cárcel sin barrotes. Una cárcel que llevamos dentro. 1.3. Depresión, el silencio de una civilización herida. La depresión, muchas veces presentada como una enfermedad individual, es también un fenómeno social. No se trata solo de química cerebral, sino de la imposibilidad de encontrar sentido en un mundo que ha perdido el suyo. El entorno enferma. La soledad duele. La vida, desprovista de profundidad, se vuelve intolerable. El discurso oficial nos dice que hay pastillas para todo. Que el problema está en la bioquímica, no en el sistema. Pero ¿cómo no deprimirse cuando el amor se convierte en mercancía, la belleza en filtro y el éxito en simulación? ¿Cómo no sentir desesperanza cuando todo está diseñado para distraer, pero nada para conectar? ¿Cómo no enfermar cuando la vida se mide en rendimiento y no en sentido? La depresión es la expresión psíquica de una sociedad que ha dejado de mirar al otro a los ojos, que ha olvidado tocar, saludar, sonreír, abrazar, escuchar. Una sociedad donde el dolor se medicaliza y el sufrimiento se oculta. Donde la tristeza no tiene espacio, porque hay que seguir sonriendo para la foto. No somos humanos enfermos, somos humanos en un sistema enfermo. Nos han hecho creer que el problema está en nosotros, que somos débiles, que algo está mal en nuestra mente. Pero ¿y si la enfermedad no fuera individual, sino colectiva? ¿Y si la ansiedad, el estrés y la depresión fueran las respuestas sanas de un organismo humano que no tolera más la deshumanización? Tal vez lo enfermo no sea sentir, sino no sentir nada. Tal vez el verdadero peligro no sea llorar o temblar, sino vivir anestesiados. En un mundo que nos quiere robots funcionales, la emoción es un acto de rebeldía. El insomnio, la tristeza, el miedo, incluso el colapso, son señales de que algo en nosotros aún se resiste a la automatización del alma.
Este primer diagnóstico busca despertar. Porque comprender la enfermedad es el primer paso hacia la sanación. Y hay esperanza. Hay otras formas de vivir. Pero para encontrarlas, primero hay que dejar de negar que estamos enfermos. Hay que atreverse a sentir el dolor, a escuchar lo que el cuerpo y el alma gritan entre tanto ruido. Porque solo quien reconoce su herida puede comenzar a curarse. 1.4. Desterrando lo espiritual por lo tecnológico. En algún momento del camino, el ser humano decidió reemplazar el misterio por el dato, la contemplación por la conexión y el alma por el algoritmo. Fue un cambio silencioso, progresivo, disfrazado de avance. No fue un decreto ni una revolución, sino una rendición lenta ante la fascinación de lo tecnológico. Y así, lo espiritual fue desplazado sin hacer ruido, hasta quedar como un vestigio arqueológico de tiempos antiguos, cuando el hombre aún se preguntaba por el sentido de las cosas. Hoy, la espiritualidad no se prohíbe, simplemente se ridiculiza. Se asocia al atraso, a la superstición, a la ignorancia, a la debilidad emocional. Vivimos en una cultura que aplaude la inteligencia artificial, pero se burla de la inteligencia del corazón. Que idolatra a la ciencia y desprecia al silencio interior. Que lo explica todo, pero no comprende nada. En nombre del progreso, hemos sacrificado la dimensión más profunda del ser, esa que no se mide ni se programa, pero que nos ancla, nos conecta, nos da raíz, nos da estabilidad. Hemos sustituido lo sagrado por lo funcional. Lo trascendente por lo inmediato. Lo eterno por lo útil. Se ha colocado al algoritmo informático como el nuevo oráculo. Si vemos un poco en el pasado, podemos recordar cómo antes se miraba al horizonte buscando respuestas. Hoy se consulta Google. Antes se meditaba en busca de guía. Hoy se pregunta a ChatGPT, Alexa o a Siri. Lo que antes era una búsqueda interior, ahora es una demanda exterior. Ya no se camina hacia adentro, se navega hacia afuera. La tecnología, en sí misma, no es enemiga del alma. Pero convertida en ídolo, sí. Y eso es lo que ha ocurrido. Hemos transferido nuestra fe del espíritu a la máquina. Y lo más inquietante es que no lo notamos. Se venera la eficiencia, se rinde culto al rendimiento, el tiempo es sacrificado gastado en el altar de la conectividad y las redes sociales. Las nuevas generaciones desconocen cómo se vivía antes, las reuniones familiares son recuerdos de antaño, ellos nunca jugaron con los vecinos en la calle sin supervisión, nunca exploraron, y desde niños se les enseñó a mirar pantallas, ya no saben lo que es tolerar la sensación de aburrimiento, idear juegos o actividades y mucho menos saben mirar hacia adentro. No se les habla de lo invisible, sino de lo programable. En las escuelas se les entrena para responder rápido, pero no para preguntarse lento. Y así, crecen seres funcionales pero huecos, eficientes pero perdidos, veloces, pero sin dirección. Debemos preguntarnos, ¿qué se perdió en el camino? Pues cuando lo espiritual fue desterrado, no solo desaparecieron los templos o los ritos, se borró también el vínculo con lo más hondo de la experiencia humana, el misterio, la compasión, la humildad, el asombro, la aceptación del dolor como parte del camino. Como vimos anteriormente, la espiritualidad no es necesariamente religiosa. Es esa conciencia de que no todo se reduce a lo visible. Es saber que hay algo más allá del yo, del tener, del hacer. Hemos perdido la sabiduría de los filósofos estoicos, como Séneca, Zenón de Cito, Epicteto, Diógenes de Sinope, Marco Aurelio, que veían al hombre como un ser que iba más allá de lo físico y que buscaban el dominio de las pasiones y la integración de la virtud en su vida como camino hacia la felicidad y la sabiduría. Los estoicos creían que todo lo que pasa en la vida, bueno o malo, tiene una razón profunda, una enseñanza, donde el discernimiento y la ética personal eran fundamentales para vivir en armonía con la naturaleza, y de ese modo alcanzar la felicidad o floración humana. El estoicismo dista mucho del estilo de vida moderno. Sin espiritualidad, el sufrimiento se vuelve insoportable, porque ya no tiene sentido. El vacío existencial se expande. La vida se vuelve una sucesión de tareas, sin profundidad ni dirección. Y la tristeza se transforma en enfermedad, porque no se le permite ser guía. Pero apareció la tecnología, y con ello la ilusión del control total. Nos ofreció datos, predicciones, estadísticas.
Pero lo espiritual nos enseñaba a aceptar la incertidumbre, a abrazar el misterio, a confiar en lo que no se ve. Al desterrar esta mirada, nos volvimos intolerantes al dolor, al fracaso y hasta a la muerte. Nos volvimos frágiles, a pesar de nuestras fortalezas técnicas. Y como no toleramos la incertidumbre, buscamos anestesiarnos. Más pantallas, más velocidad, más ruido. Pero el alma no se calla con píxeles. Lo que duele dentro no se cura con más conexión externa. Lo que necesitamos no es más tecnología, sino más humanidad. Necesitamos integrar en nuestra vida las virtudes de una vida sencilla, entendiendo que para ser felices y plenos necesitamos pocas cosas materiales. Necesitamos un ritmo de vida tranquilo que nos permita regalarnos momentos de contemplación, meditación, que nos demos más tiempo para nuestros seres queridos y menos tiempo dedicado a la distracción digital. Debemos dejar de correr en la rueda de hámster que nos impone esta sociedad materialista, donde todo es productividad y consumo incesante. De productos que nos prometen la felicidad, pero que solo nos dejan un vacío interior. 1.5. Recuperar lo espiritual, un acto de resistencia. Hablar de espiritualidad hoy, en medio del ruido digital, es un acto subversivo. Es declarar que el ser humano no es solo materia, ni mente, ni máquina. Que hay algo en nosotros que no puede ser programado. Que hay dimensiones del ser que no se pueden reducir a estadísticas, ni escanear con inteligencia artificial. Recuperar lo espiritual no es retroceder, es recordar. Es volver a lo esencial. Es dejar de correr hacia afuera para empezar a caminar hacia adentro. Es redescubrir el silencio como medicina. El misterio como guía. El sentido como brújula. Porque una sociedad que exilia lo espiritual, termina vacía, ansiosa y perdida. Una civilización que ya no se pregunta por el alma, tarde o temprano enferma en cuerpo, mente y corazón. El primer paso hacia la sanación es aceptar que la tecnología puede acompañarnos, pero no guiarnos. Que puede ayudarnos, pero no salvarnos. Porque lo que el alma busca no es conexión digital, sino comunión real. No datos, sino sentido. No eficiencia, sino trascendencia. Vivimos en una era donde se incentiva el aislamiento emocional y se promueve al mismo tiempo la hiperconexión. Nunca en la historia de la humanidad hemos estado tan conectados y al mismo tiempo tan solos. Las notificaciones suenan sin cesar, los mensajes se acumulan en los chats, las redes sociales nos mantienen al tanto, al instante, de lo que piensan, comen o sienten miles de personas. Y, sin embargo, cada vez son más las noches en que el ser humano se acuesta con un nudo en el pecho y un abismo en el alma. Vivimos en la paradoja de una era hiperconectada que ha desconectado lo esencial, la mirada directa, el abrazo sincero, el silencio compartido. En este mundo de vínculos veloces y virtuales, el contacto humano se ha convertido en un lujo escaso. Nos hemos vuelto expertos en mostrar, pero no en estar. En enviar emoticones pero no emociones. En reaccionar, pero no en escuchar. Y así la pantalla se convierte en refugio y prisión. Estamos tan necesitados de atención que muchos buscan en las redes una compañía que no encuentran en la vida real. Publican esperando ser vistos, comentan para sentirse escuchados, actualizan su estado como un grito disfrazado, estoy aquí, existo. Pero cuanto más se depende de la pantalla para sentirse vivo, más se debilita el vínculo con el mundo real, ese donde el amor no tiene filtros, el dolor no se puede editar y la presencia se siente en el cuerpo. La comunicación digital ha traído avances innegables. Pero cuando se convierte en el único canal, distorsiona. Nos volvemos incapaces de tolerar la lentitud del vínculo real, la complejidad del rostro ajeno, las pausas, los silencios, la zozobra de una respuesta en espera, las contradicciones. Todo lo que constituye lo verdaderamente humano. Por ejemplo, cada vez son más escasos los jóvenes que buscan en persona a una chica, para expresarle sus sentimientos, pues falta valor para enfrentar el posible rechazo y es más sencillo buscarla a través de una pantalla, pero se pierden la increíble sensación de mirarse a los ojos, de sentir el latido del corazón a toda potencia, donde las emociones explotan haciéndonos sentir vivos, lo cual hace valorar más una relación que nos costó esfuerzo. El aislamiento emocional, entonces, no surge por falta de personas alrededor, sino por la imposibilidad de establecer lazos profundos.
Muchas veces nos encontramos rodeados de gente, pero nos sentimos invisibles. Hablamos todo el día, pero no nos sentimos escuchados. Compartimos fotos de nuestra vida, pero ocultamos nuestras heridas más íntimas. En este contexto, aparece el yo fragmentado. El individuo se fragmenta. Una parte de sí se muestra al mundo digital, feliz, productivo, atractivo. Otra, la real, sufre en silencio la presión de sostener esa máscara. La identidad se convierte en un proyecto de marketing personal y el alma se convierte en el área detrás del escenario de una obra que nunca se detiene. Esta duplicidad genera fatiga emocional, pues nos desgasta el vivir representando un personaje que no somos, para agradar, para pertenecer, para no quedar fuera, y nos genera una soledad aún más profunda, la de no poder ser uno mismo. La de estar acompañado, pero no en confianza. Esa es la nueva soledad de nuestro tiempo, no la física, sino la existencial. La que se siente incluso en medio de una multitud. La que nace cuando uno no puede hablar desde el alma, porque todo se ha vuelto superficial, inmediato, descartable. Y esto nos lleva sin percatarnos a la muerte del encuentro humano, donde la cultura del like ha reemplazado a la cultura de la presencia y el contacto humano. Ya no escuchamos para comprender, sino para responder. Ya no dialogamos para nutrirnos, sino para imponer nuestra versión del mundo. Ya no visitamos a los amigos, los seguimos. Ya no construimos intimidad, la sustituimos por conexiones veloces, placenteras pero vacías. Y lo peor, confundimos interacción con vínculo. Nos hemos acostumbrado a tener la ilusión de cercanía sin asumir la vulnerabilidad que requiere el verdadero encuentro. Porque estar con otro, de verdad, implica escuchar su dolor, sostener sus silencios, mirarlo sin juzgar. Pero eso requiere tiempo, y el tiempo, en la era de la hiperconexión, es el bien más escaso y malgastado. La sociedad ha producido un tipo de ser humano que habla mucho pero no se expresa, que expone su vida, pero no se muestra de verdad. Un ser humano rodeado de ruido, pero sin eco emocional. Por eso, la ansiedad crece, la depresión se expande, y los vínculos se disuelven como castillos de arena. Y ante lo anterior, aparece con urgencia la necesidad de reconstruir la intimidad, de volver a lo humano, de volver al encuentro. A la lentitud del diálogo sin reloj. A la ternura de un café compartido. A la honestidad de una lágrima que no se esconde. Volver a lo humano es animarse a desconectar, no del mundo, sino del simulacro. Y reconectar con la realidad, con el cuerpo del otro, con su mirada, con su risa. No es una nostalgia romántica, es una necesidad urgente. Porque sin vínculos verdaderos, el alma se marchita. Y una sociedad de almas marchitas es una sociedad enferma, funcional, obediente, pero profundamente infeliz. La salida no está en rechazar la tecnología, sino en ponerla en su lugar. Que sea herramienta, no prisión. Que facilite el encuentro, no lo sustituya. Que acerque, pero que no invada. Recuperar la intimidad es, hoy, un acto de resistencia. Es negarse a vivir en la superficie. Es decirle no a la superficialidad y sí a la vida real, con todo lo que eso implica, lentitud, profundidad, dolor, belleza, verdad. Solo así podremos volver a sentirnos verdaderamente acompañados. Solo así podremos sanar la herida invisible que nos atraviesa, la soledad de no ser vistos, escuchados, ni tocados en lo esencial. 1.6. Narcisismo digital, sobreestimulación y vacío existencial. En las calles, nadie se mira. En los cafés, nadie conversa. En los hogares, nadie se escucha. Y, sin embargo, todos están inmersos en una actividad constante, casi febril, exponerse. Mostrar, compartir, construir una imagen. Como si la existencia solo adquiriera valor cuando es validada por un clic, por un número, por un corazón digital que brilla fugazmente en la pantalla. Vivimos en la era del narcisismo digital, una época donde el yo se convierte en producto y el cuerpo en escaparate. Donde el sujeto se ve a sí mismo como una marca personal que necesita ser optimizada, vendida, aplaudida. Las redes sociales, más que ventanas al mundo, se han vuelto espejos que distorsionan, donde cada uno busca verse idealizado, aprobado, celebrado. Pero en ese reflejo pulido y artificial, algo se pierde, lo auténtico, la esencia, lo real.
El narcisismo digital no es una expresión de amor propio, sino su sustituto. Es el síntoma de una profunda inseguridad, de una desconexión del ser que necesita compensarse con una imagen ideal. El yo virtual no nace de la plenitud, sino de la carencia. Y por eso, necesita constantemente aprobación externa. Pero ninguna cantidad de validación superficial puede llenar un vacío interior. Así se genera el círculo vicioso de la insatisfacción crónica. Cuanto más se busca la aceptación de los otros, menos se cultiva la aceptación de uno mismo. Cuanto más se invierte en parecer, menos se construye el ser. El resultado es una existencia hueca, donde todo parece lleno, pero nada tiene substancia. No es casual que las tasas de depresión y trastornos de autoestima se hayan disparado entre las generaciones más expuestas a estas dinámicas. No es casual que tantos adolescentes y adultos se sientan inadecuados, insuficientes, comparándose constantemente con vidas ajenas que, en realidad, también están escenificadas. La red no conecta almas, conecta máscaras. El fenómeno de la vida como espectáculo no es nuevo. Ya en 1967 Guy Debord lo anunciaba con su concepto de la sociedad del espectáculo, una civilización donde lo real cede ante lo representado. Pero en nuestra era digital, el espectáculo ya no es solo un fenómeno externo, mediático o político. Se ha internalizado. Se ha hecho cotidiano. Cada persona, al crear su perfil, su contenido, su yo digital, se convierte en protagonista, director y público de su propia representación. El yo íntimo, vulnerable, imperfecto, ha sido reemplazado por una versión editada, estratégicamente curada para generar aprobación. El resultado, una hiperestimulación constante de la imagen que produce una desconexión radical con el ser. Vivimos actuando, performando, proyectando, distorsionando nuestra autopercepción, pero no habitando. El sujeto se pierde de sí mismo en la medida en que se construye como personaje. Y cuando la cámara se apaga, cuando el like no llega, cuando la historia se borra, queda el vacío, lo que nos lleva a una sobreestimulación y agotamiento psíquico. El cerebro humano no está diseñado para recibir miles de estímulos por minuto, para atender simultáneamente a conversaciones, noticias, videos, anuncios, notificaciones y contenido emocionalmente cargado. Pero ese es, hoy, su ambiente natural. Desde que despertamos hasta que cerramos los ojos, estamos inmersos en un flujo ininterrumpido de información, imágenes y sonidos que compiten por nuestra atención. La consecuencia es devastadora. La mente vive en un estado de alerta constante, incapaz de descansar, de enfocarse, de profundizar. Las ideas se vuelven superficiales, las emociones fugaces, el pensamiento errático. Todo pasa rápido. Nada se asimila del todo. Se vive en la superficie del instante, en un presente ansioso que no permite pausa ni reflexión. Este bombardeo de estímulos genera una sobrecarga emocional silenciosa, una fatiga mental que no siempre se percibe como tal, pero que erosiona la capacidad de estar presentes, de conectar con uno mismo y con el mundo. Estamos tan saturados de cosas, que no queda espacio para sentir de verdad. Se siente todo, y no se siente nada. Caemos en un abismo disfrazado de brillo. La sobreestimulación y el narcisismo no son expresiones de vitalidad, sino máscaras del vacío. Son el maquillaje del alma que ya no sabe cómo habitarse. Pero ese vacío no es una condena, es una señal. Es el síntoma de que algo esencial ha sido olvidado, de que urge detenerse, mirar hacia adentro y recuperar lo perdido. Porque si seguimos corriendo detrás del reflejo, terminaremos vacíos de nosotros mismos. Y una sociedad llena de imágenes, pero vacía de humanidad solo puede desembocar en una cosa, el colapso de lo humano. 1.7. La necesidad de volver al silencio. Hay una sabiduría olvidada en el silencio. En la pausa. En la mirada que no busca ser vista, sino que observa con asombro. En el gesto que no se publica. En la experiencia que no necesita ser fotografiada para ser real. En el alma que no busca brillar, sino habitarse. El narcisismo digital puede parecer inocente, incluso divertido. Pero cuando se convierte en forma de vida, degenera en enfermedad del alma. Porque roba profundidad, sustituye la autenticidad por apariencia y convierte la vida en una competencia de ego sin sentido. La salida es interior. Es reaprender a estar con uno mismo sin necesidad de un espejo.
Es redescubrir el valor de la intimidad, de lo no compartido, de lo no dicho, de lo sagrado. Es recuperar el misterio del ser, eso que no se puede explicar, ni mostrar, ni optimizar, pero que da sentido a todo, eso que compartes solo con las personas más significativas de tu vida. En los próximos capítulos, exploraremos cómo se llegó a este estado, quienes se benefician de esta enfermedad cultural, y qué herramientas tenemos para resistirla y sanarla. Porque, aunque el diagnóstico es sombrío, la luz no ha desaparecido. Sigue ahí, esperando que la descubras y la extraigas de tu interior, para encenderla de nuevo y hacerla arder en tu día a día. Día a día. Día a día. Día a día.